A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La crisis del petróleo de 1973 es una crisis internacional que tuvo lugar en el año 1973, como lo menciona su nombre, con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. La determinación del bloque árabe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, como lo dicen las abreviaturas, de llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó un incremento en los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación, del desempleo y, como si fuera poco, un bajo crecimiento económico. Pero entrando en materia en el tema que nosotros queremos hablar, traeremos a unos expertos que nos profundizarán aspectos de esta crisis del año 73. ¿Cuál fue el origen que más impactó para que la crisis del petróleo de 1973 fuera un hecho? Bueno, Dani, a finales de la Segunda Guerra Mundial y bien entrados los años 70, Japón, Estados Unidos y Europa estaban consumiendo petróleo masivamente, es decir, estos países estaban teniendo una fuerte dependencia de este producto, mientras el valor del dólar estadounidense caía como consecuencia de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana en ese entonces comenzaba a mostrar síntomas muy preocupantes, y mientras pasaba todo esto, el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón de oro, dando por finalizado el sistema pactado en los acuerdos de Bretton Woods. Y no siendo menos importantes a todo esto, también se le añade que hubo un gran detonante, que fue la guerra de Yom Kippur, donde los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Para usted, ¿cuáles fueron las consecuencias principales que trajo consigo la erradicación de la exportación de petróleo en esta época? Bueno, para mí, debido a la fuerte dependencia que existía de los países occidentales hacia Oriente Medio por el petróleo, estos países se vieron sumidos en una grave crisis económica por el precio de este, ya que el precio del barril de esta sustancia aumentó aproximadamente de $2,90 a los $11,90. Ante un aumento exorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo, apostando por otras fuentes de energía. Francia, por ejemplo, apostó por la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Mientras tanto, muchos países de la OPEP, que se hallaban en vías de desarrollo, nacionalizaron las empresas petroleras y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaban notablemente. En otras palabras, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así a lo largo. ¿Cuánto duró este estancamiento y qué efectos en la economía mundial se produjeron? Este estancamiento duró 6 meses, levantándose en marzo de 1974, y como consecuencia se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente, este periodo económico es conocido por la elevada inflación y la economía estancada, acuñándosele el término de estanflación. Los países en vía de desarrollo tuvieron que pagar en 1974 $10.000 millones adicionales por conceptos de importaciones de petróleo, suma que se aproxima al valor de la asistencia pública externa que recibieron en 1973 para el desarrollo. Sin embargo, el superávit financiero de los países petroleros podrían canalizarse para financiar el desarrollo de los países del tercer mundo, como Irán y Venezuela han tomado la iniciativa en este sentido a través de los bancos internacionales de desarrollo. Una cultura ultrajada,
un líder espiritual, una nación revolucionaria. Que las revoluciones no se cortan. Esta América de color. La Revolución Islámica es considerada como un acontecimiento determinante para la política exterior iraní. Una de las consecuencias directas fue el cambio radical en su formulación respecto a las potencias y a los países de su región. A partir de 1979, con la inauguración del nuevo régimen islámico, se desarrolló una política que respondió a las causas revolucionarias y se caracterizó por estar orientada a la independencia y el no alineamiento. Es importante destacar que en el periodo que antecede a la revolución, bajo el gobierno del Shah Mohammed, Irán mantuvo una relación diplomática y comercial muy cercana con los Estados Unidos, basada en la cooperación que a largo plazo que causó una ruptura de muchos aspectos de la cultura iraní, además de reforzar el régimen tiránico que mantenía el señor Shah Mohammed. ¿En qué se basó la revolución iraní? Bueno, para responder a tu pregunta, la cual es interesante porque nos permite indagar por qué fueron las causas o qué fue ese impulso para que la revolución iraní se diera en 1979. Bueno, para responder esto hay que aclarar que Irán estaba siendo gobernado por la dinastía Pahlaví bajo el mandato de Shah Mohammad. Entonces, este señor tenía ciertas relaciones estrechas y de diálogo con Estados Unidos y con Reino Unido, relaciones de comercio. Entonces, el pueblo iraní estaba teniendo temor de que se fuera a occidentalizar el país. Entonces, se comenzó un movimiento de protestas huelguísticas dirigidas por ese entonces la fuerza religiosa del momento y que representaba la lucha contra el Shah, que era Ayatollah. Ayatollah era una persona muy religiosa y que buscaba proteger la tradición del Irán. Entonces se comenzó a vislumbrar el Islam, la religión del Islam, como un movimiento o un nuevo sistema político y social. Y eso digamos que fue el boom de ese entonces, porque ellos querían cambiar ese sistema que se estaba llevando en la parte social, en la parte política. Entonces esta revolución comenzó en 1978 con ciertas protestas, con ciertos movimientos y ciertas huelgas que estaban haciendo. Y en febrero del año 1979 fue cuando el señor en ese entonces Shah se fue a Estados Unidos porque pues el pueblo lo logró sacar del poder y tomó el control Ayatollah tomó el control. Entonces de ahí viene la revolución iraní. Entonces comenzó, como mencioné, el movimiento o la religión islam como un foco o una fuente de un nuevo sistema político y un nuevo sistema social. ¿Qué sucedió después de la revolución? Bueno, Daniela, para responder a tu pregunta en cuanto a las consecuencias que trajo esta revolución iraní, pues podemos decir que hay dos principales. Pero antes de mencionarlas, quiero decir o aclarar algo importante, que esta revolución fue un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Entonces, entre las consecuencias en lo que ocurrió después, uno fue el aumento de la población. Hubo un crecimiento abismal de la población, se duplicó a 81 millones de personas, de habitantes en Irak. La segunda tiene que ver con el crecimiento económico del país, que se vio frenado, se vio estancado, porque el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita
de 1976 eran casi $10.200 y ahora está en el 2017 se encontraba a unos 6.200 dólares. Entonces hubo un decrecimiento en vez de crecer la parte económica de ese país. Hay que aclarar que, como mencionaba en la primera pregunta, el gobierno anterior, la dinastía Pahlaví, estaba en relación comerciales con Estados Unidos, pero este nuevo movimiento del Islam más radical vino consigo también veían como un antagonismo Estados Unidos, por lo tanto cerraron ciertas relaciones comerciales porque lo veían, como ellos dicen, como el mismo Satán. En resumen, la economía iraquí es una economía mucho más pobre que la nuestra y con una situación social mucho más delicada. Este estado de cosas, en consecuencia de por lo menos 3 conflictos recientes, en el que podemos mencionar el de los 80 con Irán, la Guerra del Golfo en 1991 y la reciente invasión norteamericana de 2002. Además, había que agregar las sanciones económicas impuestas a Irak después del segundo conflicto mencionado. Finalmente, habría que mencionar que resulta paradójico que un país que ocupa el segundo lugar en términos de reservas de petróleo alrededor del mundo sea un país inmensamente pobre. ¿Esta crisis se vio venir? Bueno, Dani, primero, antes de responder si se vio venir o no se vio venir esta guerra entre estos dos países, pues hay que decir que primero que inició el 22 de septiembre de 1980 y que 8 años después fue que se pudo resolver el 20 de agosto. Entonces fueron 8 años de un conflicto bélico entre Irán e Irak. Entonces, si se vio venir, tenemos que tener en cuenta que las causas principales, uno, fue la lucha y la contienda por el territorio. En 1970, Irak había roto conversaciones y relaciones diplomáticas con Irak por ese conflicto, por el conflicto de territorios, por el conflicto de adueñarse de espacios y de territorios que eran ricos en petróleo. Otra de las causas que se vio venir o que dieron lugar fue porque Irak tenía una preocupación y un temor por la nueva propaganda o la propagación religiosa que estaba impartiendo Ayatollah en el régimen laico de Irak. Entonces el presidente de Irak, Saddam Hussein, temía que perdiera la lealtad de los chiíes iraquíes. Algo que, para que entender qué son los chiíes, hay que entender que tanto Irán como Irak son musulmanes y estos están divididos entre chiíes y sinúes. Entonces, este presidente temía que ahora con este nuevo movimiento que estaba surgiendo, como ya vimos ahorita en la revolución iraní, quitara la lealtad de la población que él tenía. Entonces, otra, y digamos así, que fue la que impulsó, fue que el presidente de Irak pensaba que los iraníes estaban débiles por la revolución que se dio el año anterior, en 1979. Pero cosa que en vez de ser una guerra relámpaga, terminó siendo una guerra desgastante para ambos países. Entonces se vio venir, porque ya venían con conflictos en sus territorios, por adueñarse del petróleo, por, digámoslo así, liderar en la región. ¿Cómo afectó esta guerra la economía de estos dos países y la economía mundial? Primero,
se vieron afectadas porque ambas incurrieron en costos de materiales para las armas, para la milicia, para lo que necesitaban, y también costos de las vidas humanas. Otra cosa que afectó a la economía es, digámoslo así, que se frenaron la disposición o recursos para otras actividades económicas, por invertir en la educación o invertir en la salud, sino que ese dinero era destinado para la milicia, para la parte militar, por el afán de ganar esta guerra. Y otra es que generó que a futuro afectara nuevamente a la economía a futuro, porque dio paso a la invasión Kuwait en 1990, que fue una respuesta de Irán a esta invasión. Entonces afectó a sus economías, devastó el PIB per cápita de cada una de estas naciones, y de igual forma afectó a la economía mundial. ¿Por qué? Porque ambos países son grandes exportadores y son ricos en petróleos. Entonces, cuando comenzó la guerra, y eso afectó la producción de petróleo. Entonces, al afectar la producción de petróleo, entonces comenzaron a haber unas alzas en el precio del petróleo y se duplicó el valor del petróleo, lo que estancó el crecimiento económico en el mundo. Se dice que descendió a 0,4 en 1982. A finales de esta invasión, a finales de esta guerra por diálogo que se hicieron entre estos dos países en 1988, el precio se cotizaba el barril de petróleo, a a $14. Y en 1980, que fue al inicio de esta guerra, el dólar subió abismalmente a $35. El barril subió a $35. Entonces vemos que no solamente afectó a estas dos naciones por separado, sino que también afectó toda la economía del mundo que dependía o que necesitaba del petróleo. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall.